Buenos días, Shalom. El programa de hoy es un homenaje a Raoul Wallenberg, nacido hace ya 100 años en Suecia y quien fue una de las miles de víctimas que nos dejó el horror de la Shoah. Con motivo del centenario del nacimiento de Raoul Wallenberg, la Embajada de Suecia y la Comunidad Judía de Madrid organizaron una mesa redonda en donde intervinieron Louise von Dardel, sobrina de Raoul Wallenberg, Eva Lehmann-Borer, superviviente de la Shoah, y Pilar Saint-Brice, hija de Ángel Saint-Brice. La mesa estuvo moderada por Diego Carcedo. Internacional de los Derechos Humanos, no podríamos haber escogido una mejor fecha para homenajear la figura de Raoul Wallenberg, ya que él y los justos entre las naciones como él simbolizan una expresión única de defensa de los derechos humanos. Gracias a personas como ellos, a su valor, su valentía, podemos superar el terror de la Shoah creyendo aún en el ser humano. El 4 de agosto de 2012, Raoul Wallenberg hubiera cumplido 100 años. El centenario de su nacimiento se celebra y se conmemora por todo el mundo, desde Australia hasta Canadá, pasando por toda Europa, Israel y, como no podía ser de otra forma, en nuestra comunidad judía también. Pero aún hoy, pocos son los que conocen quién fue Raoul Wallenberg, el joven diplomático sueco que salvara a 100.000 judíos de las garras nazis, quien devolviera la esperanza a tanta y tanta gente desesperada en esas horas oscuras de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche en este acto conmemorativo para nuestro héroe sueco, Raoul Wallenberg. Y como ha dicho el señor Chokron, hoy, el 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptado por las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y la idea es de usar ese día para pensar y hablar de los derechos humanos y la importancia de mantenerles y defenderles en nuestras sociedades todo el tiempo. Me siento muy afortunada por tener un tío como Raoul Wallenberg, del que estoy muy orgullosa. Desde hace casi 70 años, su nombre ha sido el centro en la mayoría de las conversaciones de mi familia. Esto hacía que me sintiera menos importante que nuestro héroe. Yo nunca sería como él, yo pienso. A medida que yo fui creciendo, notaba cómo los adultos, para evitarnos el sufrimiento, cerraban las puertas cuando hablaban de él. Para nosotros, los niños, el tío Raoul era una presencia invisible. Un día decidí investigar por mi propia cuenta sobre el hombre que había detrás de ese héroe. Entonces, comprendí que Raoul era sobre todo un hombre compasivo y idealista. Unos meses antes de su nacimiento murió su padre. Su madre May se trasladó entonces a vivir con sus abuelos. De nuevo, unos meses más tarde, el padre de May murió. De esta manera, mi tío Raoul creció junto a dos mujeres apenadas por el duelo. De aquella temprana experiencia conoció el sufrimiento que la muerte causa separando a los seres queridos. Él veía a los demás como verdaderos hermanos y hermanas. Le resultaba incomprensible la discriminación. Mi abuela, May, se volvió a casar con mi abuelo Frédéric cuando Raoul tenía 4 años. Mi abuelo Frédéric von Dardel era un modelo de nobleza y bondad, un abogado que actuaba siempre
con el corazón. Debido a su educación, mi tío se convirtió en un hombre noble y elegante que naturalmente sabía lo que debía hacer. Su madre, May, educó a Raúl para entender el mundo, permitiéndole viajar por su cuenta a la temprana edad de 12 años, aprendiendo idiomas y estudiando las diferentes culturas. Esto le enseñó a adaptarse a nuevas situaciones y a comunicarse con todo tipo de personas. La nueva familia de Raúl, los Tardel, son una familia de artistas y diplomáticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos era embajador sueco en Dinamarca y ayudó a muchos judíos a que se pasaran a Suecia. Desde siempre, Raúl se mostró interesado por la armonía y la belleza a través de la pintura y el dibujo. En 1929, cuando tenía 18 años, decidió estudiar arquitectura en los Estados Unidos justo al comienzo de la Gran Depresión. En esta difícil situación, Raúl tuvo que aprender a adaptarse. En la escuela de arquitectura aprendió a crear espacios para una vida mejor, mientras la gente vivía con el temor de perder sus viviendas y sus trabajos. Cuando le pregunté a mi abuela y a otras personas que le habían conocido cómo era él, me respondieron que Raúl era un hombre normal, al que le gustaba divertirse, leer, ver películas y hacer fiestas. También le encantaba estar en la naturaleza con sus amigos, esquiando, patinando y navegando. Me contaron que era un hombre respetuoso y educado, siempre dispuesto a ayudar. No era un snob, ni tenía el aspecto de un futuro héroe, simplemente le preocupaba lo que estaba pasando en el mundo. Por último, había cientos de judíos que trabajaban duramente junto a mi tío para salvar a su propia gente. El rescate estaba en marcha. Al optar por defender la vida, tanto Raúl como sus colaboradores sabían que perderían sus comodidades, su seguridad, sus amigos, una buena carrera e incluso hasta sus propias vidas. Al día de hoy, no sabemos todavía por qué lo secuestraron, lo que pudo pasarle y por qué nunca fue rescatado. En el caótico mundo en que vivimos ahora, ¿cómo puede inspirarnos la memoria de Raúl Wallenberg? Él demostró que cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra edad o de nuestra posición, podemos actuar con valencia por lo que creemos que es lo bueno y lo correcto. Todos tenemos opciones en lo que hacemos y debemos considerar las consecuencias de nuestros actos. La memoria de Raúl nos invita a traspasar nuestros miedos y nuestras limitaciones, a ser más honestos, a mantener la esperanza y trabajar por el bien común día tras día. Cualquiera de nosotros, si nos lo proponemos, podemos a veces hacer cambios significativos, cambios por los que nuestra familia y nuestro país se sientan orgullosos. De esta manera,
Pensando con el corazón, podemos pasar de una lógica de supervivencia y de muerte a una lógica de dignidad y vida. Muchas gracias. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos en esta mesa representados a dos ejemplos muy claros, uno el de Raúl Wallenberg, a quien hoy queremos homenajear con todos los merecimientos, otro a Ángel Saad-Briz, que fueron dos personas que coincidieron en muchísimas cosas. Los dos coincidieron en la misma etapa en Hungría, en esos meses fatídicos. Hungría había sido un país que tardó mucho, que aguantó, que resistió a la presión alemana, a la presión nazi, para emplearse a fondo en la exterminación de los judíos, pero al final llegó un momento en que ya las autoridades húngaras, entre ellas muchas verdaderamente partidarias de los nazis, incluso tan feroces en muchos casos como los propios nazis alemanes, pues llegó un momento en que esa persecución pues fue absolutamente diríamos que inevitable, porque estaban presentes los soldados alemanes, estaba presente la Gestapo en Budapest, estaba presente nada menos que Eichmann para dirigir la operación de persecución, de eliminación, de exterminación de los judíos que aún quedaban en Hungría. Y ahí coincidieron en esa etapa estas dos personalidades que coinciden más o menos en la misma edad, en torno a los 30 y pocos años, ocupando puestos diplomáticos en diferentes embajadas, con algunas diferencias muy claras. Wallenberg estaba en una embajada de un país democrático, también neutral respecto al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero un país neutral y bueno, pues la verdad es que con el respaldo valiosísimo, muy de agradecer de las autoridades suecas. En el caso de nuestro Ángel Saad-Briz, pues estaba al frente de una embajada que tenía muchísimas relaciones, mucha vinculación y muchas simpatías, no la embajada, sino el gobierno a que representaba, con los nazis. Y para Ángel Saad-Briz, pues ahí sí que había mayores dificultades todavía para poder desarrollar una labor de protección y de defensa, de intentar salvar a judíos del exterminio. Me preguntas cuál era el estado de la comunidad. La verdad que en mi casa nunca se ha hablado. Yo te lo he dicho, lo he dicho muchas veces, en mi casa no se hablaba de la Shoah. Había cosas raras, pero no se hablaba. A mí siempre me dijeron que había nacido en un sótano. Yo lo que sí sé es que fui raquítica durante toda mi infancia, de que mi padre biológico, sí sé que mi padre biológico murió en las marchas de la muerte. Tengo diferentes versiones de su certificado de defunción. Encontré una versión en el que decía que estaba en trabajos forzados. En la primera versión estaba en trabajos de interés general. Murió por consusión y por infecciones. Probablemente, pobrecito, debió de morir de hambre y de frío en un campo cerca de Sopron, en Akfalfa. Yo encontré el nombre en los archivos de Yad Vashem, porque incluso en Google no se encuentra. Era un diplomático de 32 años que le destinaron a Hungría como encargado de negocios, recién casado. Mi hermana mayor nació en Budapest y de repente se dio cuenta de las atrocidades que estaban pasando ahí. Y entonces empezó a escribir cartas y despachos al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo lo que estaba pasando y nadie le contestaba nada. Y entonces él, motu propio, decidió pues dar salvoconductos a personas judías, a las que fueran. Hay gente que dice que se exponía a su vida. Lo que pasa es que mi padre nos ha hablado tan poquito de esto porque le debió de doler tanto
que es que nunca nos ha dicho a lo que se exponía. Lo único que decía de vez en cuando es: lo mejor que he hecho en mi vida fue lo que hice en Budapest.